Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien, amores, pues a ver, hoy os traigo un capitulito un poco así especial. No va a ser algo largo, ya hemos terminado, ya sabéis que he terminado todas las misiones, tanto con Daisy como con Oswald, y también el acto 2 de el DLC en la Isla de la Eternidad. Pero nos falta por descubrir una cosita más que tenemos en esta actualización con el reloj de arena. A ver, yo todavía ni siquiera ni siquiera he subido de nivel, que ya sabéis que nos han dado un nivel más, lo teníamos hasta el 3 y nos han dado hasta el nivel 4. Vale, este nuevo nivel nos trae novedades que, bueno, ya he visto cositas por ahí, me han explicado, una amiga mía también me explicó cómo iba el tema y tal, porque yo, como os estoy diciendo, no lo he subido todavía, no sé qué tiene, qué funciona y tal, pero me he estado informando por mi amiga y luego también he estado mirando, documentándome y tal, para poder explicaros bien cómo funciona todo esto y podáis sacar el rendimiento al máximo del reloj de arena, que vale mucho la pena. A ver, lo primero que voy a hacer es venirme a la mesita curvatiempos y voy a subir el nivel. He estado recopilando neblina para poder hacerlo con vosotros. Necesitaréis para hacer la cuarta mejora del reloj 20.000 de neblina, ¿vale? Bueno, pues ya lo hemos subido. Y ahora, mirad, esto no lo teníamos, lo de transmutar. Esto es lo nuevo que nos trae el cuarto nivel. Y diréis, ¿y esto para qué es? ¿Para qué sirve esta cosa nueva? Bueno, pues es una cosita muy útil que nos trae el reloj de arena. Como ya sabéis, supongo yo que ya sabréis, y si no lo vais a ver ahora, si os venís aquí al apartado de fragmentos, os van a salir... Mira, ahora me salen los nuevos que son una puñetera pasada, o sea... son súper bonitos. Yo no he hecho ninguno todavía porque os tengo que reconocer que no le he tomado ni prestado mucho tiempo al reloj de arena, aunque sí que es verdad que siempre que entro intento recoger en los biomas. Cuando limpio también con el reloj de arena y voy acumulando piececitas, ¿vale? Piececitas, núcleos y cositas de estas, pero las he estado guardando. Lo único que he gastado ha sido los núcleos para poder hacerme el cocinatrón. Como ya sabéis, que ya hicimos un vídeo en el canal en su tiempo, tenemos las máquinas antiguas y podéis hacer el cocinatrón, el jardinatrón y el aspirador, ¿vale? Que os recomiendo que os las hagáis, sobre todo la aspiradora, la grande, que es esta, la aspiradora antigua avanzada. Es una maravilla, o sea, no hace falta que os hagáis una por bioma, porque no hace falta. La lleváis en el inventario, la vais a tener siempre en la sección de servicios y cuando vais a limpiar, sacas la aspiradora, limpias, la recoges, te vas a otro bioma, sacas, limpias, la recoges y tal. No hace falta que hagáis 500.000 porque además luego con el límite de objetos es un rollazo, ya sabéis que cuenta como un objeto y bueno, pues contra menos tengáis ocupados, mejor tenéis luego para decorar en el valle y en el DLC, os sirve para los dos sitios. El jardinero tron este, a ver, yo lo puse por ver cómo iba y la verdad, sinceramente os lo digo, no lo uso, ¿vale? Lo quité porque pues no me vale la pena. Habrá quien sí, que le guste mucho la jardinería y le merezca la pena. Yo no lo tengo puesto. Y el cocinatrón, yo tengo también el grande, que es este, el avanzado. Creo que es el avanzado y va muy bien porque puedes hacer 20 comidas de golpe y también va muy bien, también lo recomiendo para que cuando vais a hacer cosas dejáis haciendo la comida que uséis vosotros para la energía que gastáis y cuando eso volvéis recogéis y siempre tenéis comida preparada. Yo eso sí que lo aconsejo. Vale. Ahora os cuento que me lío con todo esto. Vale, ya sabéis que podéis hacer las máquinas estas. Luego también tenéis aquí una serie de muebles que podréis hacer gracias a, pues eso, lo que encontramos con el reloj de arena, que son, pues mira, las tuberías antiguas. Ahora estas nuevas, porque no tengo ninguna, esta que pone manilla antigua y tornillo antiguo. Esto no lo tengo porque como acabo de subir de nivel, pues no lo tengo. Pero son cositas que te salen con el reloj de arena y el vidrio. Por ejemplo, para esta, pues esta con una gema, ¿veis? Gema y tuberías antiguas. Bueno, igual que las fuentes estas son una maravilla.
que pues eso, necesitáis objetitos estos del reloj de arena, que pues hay muchas cositas para poder hacer, ¿eh? Esto de los discos también mola mucho, lo de los vinilos. Bueno, pues esto es lo más sencillito. Y luego tenemos lo que os estaba diciendo antes, lo de los fragmentos. A ver, lo de los fragmentos, no sé si sabéis cómo funciona. A mí me lo estuvieron explicando el otro día en un grupo, porque la verdad es que yo tampoco sabía que funcionaba así. Simplemente, pues como os he dicho antes, me iba a recoger, también recogía con el reloj y iba guardando, pero no me había fijado en un detalle. Resulta que los fragmentos, os voy a abrir aquí para que lo veáis. A ver, esta tiene, vale, la cabeza de laúd, por ejemplo, es un fragmento, ¿vale? Los destellos es aparte, ahora os lo explico. Pero mira, la cabeza de laúd es un fragmento. Pues esto lo necesitaríamos para poder hacer la cama de tarima de recolector de hielo, que es esta que estáis viendo aquí. Vale, pues si yo me voy un día con el reloj de arena, por ejemplo, hoy me voy a recoger con el reloj de arena y me sale el laúd, la cabeza de laúd, me va a salir durante todo el día de hoy solo ese fragmento, ¿vale? Y mañana renueva con otro diferente, podría ser pues precisamente esta, la espada rota, ¿vale? La de Merlín. Pues si yo quiero hacer la espada en la piedra, pues si mañana me va a salir, o sea, me sale, pues yo ese día voy a ponerme más de esto hasta que me salgan las 10 que necesito para hacerme una. No sé si me estoy explicando bien, espero que sí. O sea, que va por días. Un día te sale la espada, pero solo va a salir la espada. Al otro día va a salir, pues, como hemos dicho, lo del laúd. Otro día os saldrán los fragmentitos estos que son para hacer la maqueta del Palacio de Ágrava, que es la torre de palacio agrietada. Y lo del piano, que son las patas de piano. Pero eso os va a salir, pues, lo que os acabo de decir. Si hoy me tocase la pata de piano, pues estaría todo el día sacando nada más que patas de piano. Mañana, pues a lo mejor me sale lo de la maqueta, ¿vale? Hasta ahí yo creo que está fácil. Vale, luego os he dicho también lo de los destellos, ¿vale? Esta también necesitaría 25 destellos para crearla. Y los destellos os van a salir solo y exclusivamente en los reinos, ¿vale? Os tenéis que ir a los reinos del castillo, entráis en las puertas y usáis el reloj de arena y os saldrán destellos, ¿vale? Eso solo sale ahí, no os va a salir ni en el valle ni en el DLC, solo allí. Supongo que ya lo habréis visto, pero si no lo sabíais, pues ahí queda dicho. Vale. Una vez visto todo esto, que necesitamos estas piezas, los fragmentos, las piececitas y todo esto, vamos con lo nuevo que es lo de transmutar. Vale, nos metemos en transmutar. Mirad, aquí tenemos los diferentes polvitos de cada grupo, ¿vale? Pues mira, tenemos el primer grupo, que es el del polvito azul. Segundo grupo tendríamos el polvito morado. Tercer grupo sería el polvito verde. Y el cuarto sería de polvito dorado, ¿vale? Os cuento, a ver, ¿para qué sirve esto? Pues mirad, imaginad que yo necesito núcleos del tercer nivel para hacer, pues yo qué sé, el cocinatrón grande, ¿vale? Y nada más que tengo uno, por ejemplo, ¿vale? Pues yo puedo desmontar o bien de este de triángulo o bien de este de cuadrado para poder obtener uno de estos. ¿Cuántos necesito? Pues mira, nos venimos aquí y mirad, nos dice, necesitamos 3 polvitos azules para crear un núcleo antiguo de nivel 3. Vale, pues entonces yo me vengo aquí, se me va directamente a mi mochila, por lo que tendríais que tenerlo cogido en mochila para poder hacerlo. Y yo voy a desmontar 2 porque tengo uno ya desmontado. Le doy a aceptar y ahora le doy al más del mando y ya se me ha desmontado. Por lo que yo ahora me vengo aquí y me dice que tengo para montar uno. ¿Veis que ahora tengo donde están los montoncitos arriba a la derecha? Que tengo 0 de todos menos el azul, que tengo 3. Y me pide 3, pues yo aquí ya puedo transmutarlo. Entonces ahora tendría otro núcleo más de estos. Este con el azul. Ahora, ¿qué queremos de aquí? A ver, pues mira, yo me he cogido de estas para desmontar. Pues yo qué sé, voy a desmontar las que he cogido, que no sé cuántas eran. Vale, he cogido 5, pues sí, las voy a desmontar. Vale, las desmonto
Y ya paso a tener, mirad arriba a la derecha, 5 de polvito morado. ¿Vale? Pues ahora me vengo aquí y tengo 5 de polvito morado. Que puedo hacer, pues, no sé, por ejemplo, estas. Vale, pues mira, necesito solo un polvito morado para hacer una pieza de estas. Pues venga, transmuto y hago una de estas. Y ahora tendría un engranaje, perdón, de esos hechos. Si me vengo ahora aquí, lo veréis en mi inventario, ¿veis? Ahora tengo uno de estos que hemos hecho ahora y otro de estos que hemos hecho ahora. Vale. Pues de este grupo, pues lo mismo. Me he traído de estos para desmontar. Pues lo mismo. Os estoy haciendo ejemplos para que veáis cómo funciona, pero ya veis que es bastante fácil. Es difícil de explicar, pero fácil de hacer. Vale, ya he desmontado los libritos y ahora tendría 5 polvitos verdes. Y yo podría hacer ahora cualquiera de estos objetos que tengo por aquí. Pues por ejemplo voy a hacer lazos que tengo poquitos. Pues voy a hacer 5. Voy a hacer el tope, ¿vale? Pues ala. Hecho. ¿Vale? Y lo que os estaba diciendo, para poder hacerlo, tenéis que tener uno en el inventario. No es que lo hayáis tenido antes, no, perdón. Es que tengáis uno en el inventario, porque yo tenía una pieza que ahora no la tengo porque se la he prestado a una amiga para que pueda hacer esto, ¿vale? Y a mí no me aparece aquí porque no la tengo en inventario, ¿vale? O sea que para poder transmutar piezas, tanto, o sea, para desmontar tienes que tener, obviamente, si no lo vas a poder hacerlo, pero para montarlas, ¿vale? Para hacer otra nueva, tienes que tener una mínimo en el inventario para que te salga aquí poder hacerla como estoy haciendo ya ahora, ¿vale? Mirad, por ejemplo, pues de estas de aquí también, mirad, y así hacemos una cosa que quiero hacer y tengo muchas ganas. Esta pieza de aquí que os estoy señalando ahora en amarillo, la de abajo, es para fabricar la gasolinera y tengo muchísimas ganas de hacerla. Para hacer esta necesito, creo que eran 10. Vale, y necesito un polvito dorado para hacer otra pieza más de estas. Y yo me he traído... ay, leñe. Perdón, no sé lo que he hecho. Vale, me he traído 8, necesito una más. Bueno, voy a desmontar estas. Vale. Y un momentito. ¿Qué piezas son las que necesito? Vale, son de estas de aquí. Ok, voy a ir a mi baúl un momentito, disculpad. Ajá, vale, otro fragmento. Mira, voy a coger una espada porque tengo un montón. Me falta una. La paso a mi inventario, como estáis viendo, o sea, a mi mochila. Me vengo aquí. Si no la tenéis en mochila, no la podéis desmontar, ¿vale? Porque os pide directamente de la mochila. Vale, me vengo aquí, como estoy haciendo con vosotros hasta ahora. Cojo esta. La desmontamos y ahora tengo... ¡Ay! Tengo 9, ¿por qué? Pensaba... ah, no, sí. Sí, me sirve, perdón. Vale, vamos aquí y monto, como os estaba diciendo, esta para hacer la gasolinera. Vale, monto las 9 porque yo tengo una ya. Vale, que no me acordaba. Monto las 9. Y yo ahora si me voy aquí a fragmentos, ya me tendría que salir la gasolinera, pero no me sale la gasolinera. Ah, por la neblina. Bueno, vale, pues no tengo neblina suficiente. Me cachis en la mar. Pero si yo tuviera la neblina suficiente, que necesitas 5000, yo tengo 3100, porque he gastado ahora haciendo estas cositas, no me acordaba, es verdad. Porque cada vez que desmontamos, cada vez que montamos, perdón, vais a necesitar algo de neblina. No sé si son 200 lo que te pedían. Pero bueno, para que veáis cómo se hace, ¿vale? Y ahora ya tendría 11, mira, ya tenía una de sobra, ¿ves? Es que no he calculado bien. Ya tendría las 10 que necesito para poder hacerla. Estoy a falta de neblina, pero por lo demás podría hacerla. Yo creo que me he explicado bien. Es fácil de usar, como habéis podido ver. Os venís aquí, es simplemente eso. Cada grupo tenéis que ver cuál es. Porque, por ejemplo, yo quiero de esta. No os vayáis a traer uno de estos para desmontar porque no os va a valer para hacer de estas, ¿vale? O quiero núcleos, no os traigáis fragmentos porque nos va a servir para hacer núcleos, ¿vale? Tiene que ser de su mismo grupo para poder montar con lo que has desmontado. Vamos, creo que es fácil de entender. Y pues nada, mis amores, espero que os sirva mucho de ayuda este pequeño tutorial.
Si tenéis cualquier duda, de verdad, preguntar en comentarios que yo os contesto encantadísima, vamos. No me importa nada, yo os contesto porque sé que, o sea, es fácil, como habéis visto, es fácil. Al ver los ejemplos creo que ha quedado bastante claro cómo se hace, es fácil de hacer. Pero siempre puede quedar alguna duda porque a la hora de explicarlo sí que puede ser un poquito difícil. Espero que se haya entendido bien todo. Bueno, amores, pues lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!